Así que bienvenidos. Hoy queremos hablar de este tema de ser discípulos y vamos a hablar de algunas cualidades. No las vamos a ver todas, es imposible verlas todas, pero tú tienes la presentación. Muy bien, vamos a ver algunas de las cualidades de un discípulo de Cristo y vamos a ver esas cualidades naturalmente en los discípulos que siguieron a Jesús y cómo también deben estar en nosotros y especialmente deben estar en aquellas personas que quieren participar en la actividad, en la misión que Cristo nos dio. De las cualidades, la primera que sabemos que todos los discípulos tenían era la fidelidad, la fidelidad. Los discípulos, los apóstoles al comienzo eran discípulos de Juan el Bautista y nos damos cuenta que ellos eran personas que habían tenido una vida dedicada a la búsqueda del Mesías, estaban esperando el Mesías, algo había sido hecho en ellos, su formación, sus padres les habían educado, les habían enseñado la importancia de lo que iba a suceder pronto, la aparición del Mesías. Así que ellos habían estado como en una vida dedicada a entender quién era el Mesías, cuándo iba a aparecer, y ellos de alguna manera estaban eh, siguiendo en ese tiempo a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les dijo que él no era el Mesías, que el Mesías ya iba a venir, que pronto iba a estar, y cuando Juan el Bautista lo identificó, dijo, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando Juan el Bautista dijo eso, los discípulos dejaron de seguir a Juan el Bautista y comenzaron a seguir al Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 5 nos habla de ese momento maravilloso en el que el Señor Jesucristo hace un milagro muy especial al comienzo de la vida de los discípulos cuando los llama y todos están asombrados con la pesca milagrosa. Y el relato nos habla de que estaban todos ellos, el, un grupo de discípulos que eran amigos, que parece que las familias trabajaban juntas, que tenían, todo indica como esta empresa, tenían esta empresa de ser pescadores y allí estaba pues Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan, seguramente Andrés también. Había un grupo de personas que estaban pescando y el Señor Jesucristo llegó, se les apareció, no habían pescado nada en toda una noche y de pronto, por la palabra del Señor Jesucristo, pescaron cantidad de peces y ese día ellos quedaron impresionados con este milagro y dice que el versículo 11 exactamente de Lucas 5 dice con claridad, y cuando volvieron a tierra, cuando regresaron con todos esos peces, lo dejaron todo y le siguieron. Fidelidad, lo dejaron todo y le siguieron. Y desde ahí fueron seguidores del Señor Jesucristo. Fueron fieles a ese llamado que el Señor Jesucristo les hizo, les dijo, síganme. Y ellos lo siguieron. Hubo momentos difíciles, hubo momentos complejos, pero ellos siempre le siguieron. Y dice que lo dejaron todo, es decir, dejaron sus actividades normales en lo que ellos estaban involucrados, la manera como ellos ganaban la vida. Esto es impresionante. El Señor Jesucristo les proveyó, la gente les proveyó y fueron entrenados por el Señor Jesucristo todos esos años, la mejor instrucción que puede una persona recibir, pero fueron fieles, aunque hubo momentos de prueba. En la siguiente imagen vamos a ver que en una ocasión el Señor Jesucristo declaró que Él era el pan del cielo, que Él era el pan del cielo y que debían comer de su carne y beber de su sangre. Y esto fue tan difícil de comprender porque sonaba tan raro. Además ellos tenían prohibido tomar sangre. Las normas judías decían que no se debía tomar sangre y Cristo les está diciendo, el que beba mi sangre. Esto era impresionante porque si no debían tomar sangre de un animal, mucho menos de un humano, y ellos
mucha gente, la multitud de personas que estaban siguiendo al Señor Jesucristo se ofendieron y esto no lo pudieron entender, fue muy complejo de comprender, pero yo mirando las escrituras dice que los discípulos estuvieron ahí y tuvieron de un momento, pasaron por un momento con la idea de pronto también irse, como muchos lo dejaron de seguir, pero el Señor Jesucristo les preguntó que si ellos también se iban a ir. Y Pedro le dijo al Señor Jesucristo: Señor, ¿a dónde iremos? Es decir, no tenemos a dónde más ir. Tú eres la esperanza, tú eres nuestra respuesta a toda nuestra búsqueda. No tenemos otra idea, no, ¿a dónde iríamos? ¿A quién vamos a seguir? Tú eres la persona que entendemos ser el Mesías. Y aunque fue una palabra muy dura, y muchos dejaron de seguir al Señor Jesucristo en este tiempo, la fidelidad de los apóstoles fue hacia el Señor Jesucristo con la esperanza de que algún día lo iban a comprender. Y naturalmente lo llegaron a entender porque se trataba de la cena del Señor. Lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo allí es que algún día íbamos a celebrar estos símbolos del pan y del vino, de la sangre y del cuerpo de Cristo simbolizados en el vino y en el pan. Pero literalmente allí está hablando de que nosotros necesitamos internalizar completamente la obra de Cristo en nosotros. Así que un discípulo del Señor Jesucristo es fiel con Cristo aún en los momentos más difíciles, en los momentos más complejos, cuando tiene preguntas que la respuesta parece demasiado fuerte, demasiado radical, como que se ofende, se puede hasta ofender, pero cuando él entiende que Jesús es el Mesías, se mantiene hasta cuando llega la claridad, hasta cuando comprende, hasta cuando tiene respuestas claras. Aquí ellos seguramente se imaginaron un sacrificio de Jesús y comiendo la sangre, pero después se dieron cuenta que se trataba del pan y el vino que simbolizaban, eran unos símbolos perfectos de la carne y la sangre de Jesús. El discípulo de Cristo entonces es primeramente fiel con el Señor Jesucristo, fiel a Cristo, a lo que Él nos declara, tener esa fe en Él, completa en Él, no dudar en Él, aunque parezca radical lo que nos enseña. Por ejemplo, cuando Él dice que Él es el único Dios verdadero, hay personas que tienen problemas con esto porque dicen: ¿cómo así? No hay sino uno solo, y qué del resto de la humanidad, y la gente se puede ofender, pero necesitamos creer que Él es el único Dios verdadero y aceptarlo. Él es el único camino al Padre y aceptarlo. Así que el discípulo de Cristo es primeramente fiel con Cristo, pero también es fiel con los hermanos. Así como en la iglesia los discípulos fueron fieles unos con otros, excepto uno. Pero hubo fidelidad entre ellos, hubo hermandad entre ellos, y el apóstol Pablo más adelante habla de que debe haber unidad entre nosotros. Un discípulo de Cristo es fiel con los hermanos, es fiel con la misión que Cristo nos dio, es fiel con la iglesia. Un discípulo de Cristo se mantiene a través de las turbulentas situaciones que pueden suceder a través de la vida del cristianismo. Un discípulo de Cristo es una persona que se mantiene en las pruebas, en las cosas que no comprende, en los problemas que puede haber con otras personas. Los discípulos tuvieron dificultades entre ellos, hubo momentos de dificultad y tensión entre ellos, pero se mantuvieron juntos y hubo fidelidad hacia Cristo, hacia los otros discípulos y hacia la iglesia. Y aquí entonces aprendemos ese primer principio de muchos que pudiéramos decir, pero un discípulo de Cristo es fiel, fiel a Cristo, fiel a los hermanos, fiel a la iglesia. Es una persona que no es traicionero, es una persona que se mantiene en su amistad, que trata bien a los demás creyentes, tiene paciencia con las diferencias, como Mateo
Simón el celote, que eran totalmente distintos, pero se tuvieron paciencia, se lograron trabajar juntos, aunque eran totalmente distintos. Así que hay respeto por las otras personas. Un discípulo de Cristo es fiel a Cristo, fiel a los hermanos y fiel a la iglesia. Esa es la primera cualidad de las muchas que pudiéramos ver, pero fidelidad. Y la segunda cualidad de la que vamos a hablar hoy es que un discípulo de Cristo es una persona disponible, está disponible. Y esto es como una consecuencia de lo que estábamos hablando en el primer punto, de que lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Tenemos este otro ejemplo de Mateo 19, de este muchacho, este joven rico. Este joven rico, él creía que lo sabía todo, que lo entendía todo. Él creía que era una persona religiosa, ciertamente fiel. Él creía que era una persona de Dios. Realmente no era una persona mala o algo así, no. Todo indica que no era una persona mala, que estuviera haciendo cosas malas. De hecho, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi niñez, cuando Cristo le habló acerca de los principios de la ley y de las normas y los principios de vida. Y él dijo, yo he guardado todo esto, pero algo le faltaba. El Señor Jesucristo le dijo, si quieres ser perfecto, ven y sígueme, sígueme. Y no estaba disponible. Este muchacho, este joven rico no estuvo disponible para Cristo porque tenía afanes, tenía preocupaciones, tenía cosas que tomaban de su tiempo y que tomaban de su energía y que tomaban de sus planes y de su vida. Él tenía una visión de la vida alrededor de sus pertenencias. Y eso le impidió estar disponible para Jesús. Y aunque era una persona ciertamente bueno en conceptos del mundo, como la gente ve las cosas, como el mundo puede ver las cosas, era una persona correcta, decente, obediente a cosas, a normas. No era ninguna persona criminal, ni mucho menos. Sin embargo, no estuvo disponible para Jesús. El discípulo del Señor Jesucristo es una persona disponible para Cristo. No solamente es una persona que cree, no es una persona que acepta cosas, que conoce cosas, sino que está disponible para la obra de Cristo. Y esa es la gran diferencia entre un discípulo de Cristo y uno que no lo es. Entre una persona que está en la misión de Cristo y una persona que es buena, pero no está disponible. Y hay mucha gente así en nuestro mundo. Hay gente bien, decente, que llevan vidas bien, honrosas, amables, son queridos, tienen incluso buenos hogares, son gente respetable, pero no están disponibles para Cristo, no sacan tiempo para Él, no sacan tiempo ni para hablar con Él, ni para enseñarlo a Él, a otras personas, ni para construir iglesia. Siempre tienen excusas, siempre están ocupados en otra cosa. Y aunque esa otra cosa no parezca ser mala y es de hecho a veces muy buena, y puede uno decir, no, pero espérate, lo que está haciendo está correcto, está bien, está preocupado por su familia, por sus cosas, por su vida, está bien, eso está muy bien. Sin embargo, algo pasa y no están disponibles para Cristo. Hay mucha gente así, gente buena. Incluso en las iglesias cristianas hay gente buena que no tiene tiempo para Cristo. No tiene tiempo, están muy ocupados, solamente tienen tiempo para el domingo, venir, reunirse y salir corriendo porque tienen compromisos con su vida, con su mundo, con sus cosas. Y no es que eso sea pecado, pero algo sucede y no están disponibles. Siempre hay algo que interfiere en el servicio, en el ministerio. Tienen dones, tienen capacidades que pudieran usar para edificar la iglesia, pero no los ponen a disposición de la iglesia porque no están disponibles para Cristo. Y entonces, aunque tienen todas estas capacidades y dones que Dios les ha dado, todo esto se pierde
en otras direcciones, en otros temas, en otros esfuerzos, porque la persona no saca tiempo para la obra de Cristo, no saca tiempo para la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia es lo más importante que hay sobre la faz de la tierra. Pero estas personas que son buenas no tienen tiempo para Cristo. En Mateo 19:27 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Aquí los discípulos nos dicen que ellos no solamente fueron personas que creían en el Mesías, sino que siguieron y dejaron todo para seguir al Mesías. Estuvieron disponibles, dejaron todo lo que para otras personas era importante. Es un reto, yo sé, yo mismo digo, Señor, a veces estamos tan ocupados en otras cosas que son tan secundarias, que no son pecado, pero son secundarias. Y se nos olvida lo más importante y le dedicamos tiempo a otras cosas, pero se nos olvida lo más importante: estar disponibles para Cristo. Cuando ellos estuvieron disponibles para Cristo, Él los entrenó, los enseñó, los capacitó y los envió en la misión de la iglesia, en la misión de lo que es más importante en este tiempo. Así que estar disponibles para Jesús y su obra y para edificar la iglesia es una característica de un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús está disponible para Cristo, para su obra y para edificar la iglesia. Está disponible para servir en la obra que Cristo está realizando en el mundo. Y otra vez, gente muy querida, pero hay gente muy querida, pero si no estamos disponibles para Cristo, si siempre se le entrega una misión a una persona, si se le delega algo a una persona para hacer y siempre tiene algo distinto y no puede trabajar en el ministerio, en alguna cosa que se le delega, entonces no necesariamente es un discípulo. Es un creyente, pero no un discípulo comprometido. La tercera cosa que es característica de un discípulo es que es educable, educable. Los discípulos, los apóstoles de Jesús tuvieron que hacer una transformación en su mente, una, una nueva manera de pensar. Ellos pensaban a la manera de todos los judíos. Ellos esperaban un Mesías a la manera de todos los judíos. Ellos creían en esta manera de vivir como les fue enseñado por Juan el Bautista. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino con un enfoque distinto y ellos tuvieron que desaprender muchas cosas y aprender nuevas cosas. Y en Mateo 9, hablando sobre el ayuno, dice que unas personas vinieron a Jesús y les dijeron: miren, nosotros ayunamos, nosotros los discípulos de Juan el Bautista ayunamos y los fariseos ayunan y todo el mundo ayunan. ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Este es solo un ejemplo de cómo el Señor Jesucristo respondió a esta pregunta en ese tiempo. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y en otra versión dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y los odres, ahí vemos una imagen, eran recipientes hechos de piel de animales y los sellaban muy bien y ahí metían el vino y ahí se añejaba el vino. Pero lo que dice acá es que el vino nuevo con odres nuevos, o si no, pues se revienta el odre y se pierde el vino. Y Cristo dice que la doctrina de Él era nueva y que
la mente, el recipiente de los discípulos tenía que ser nuevo también, que las nuevas cosas que él estaba enseñando requerían que ellos tuvieran una actitud distinta, nueva, diferente, que estuvieran abiertos a aprender. Y ciertamente aprendieron muchas cosas y abrieron sus ojos a muchas cosas y se dieron cuenta de quién era el Señor Jesucristo. Y una de las características entonces de un discípulo del Señor Jesucristo es que está aprendiendo, que no se queda con el pasado, que no se queda con estructuras. Creo que en el caso mío Dios me ha traído por ese camino porque durante más de 20 años estuvimos en la ley, guardando la ley, y yo pensaba que eso era lo más importante, pero llegó un momento en que el Señor Jesucristo abrió mis ojos y me mostró la gracia con claridad. Y fue un camino difícil porque no sabía a lo que yo me exponía, qué camino ahora iba a coger. Pero Él me mostró y nos mostró en mi casa, mi familia, Paulinita, a mí, el nuevo camino de la gracia. Así que el discípulo está dispuesto a aprender, a cambiar, a reenfocar sus ideas, a aprender, a no creer que ya lo sabe todo. Hay personas que lo saben todo y entonces se resisten al cambio, se resisten a la instrucción, se resisten a pensar que haya personas que tengan ideas distintas que son valederas. Ellos piensan que sus ideas son las únicas, que no hay nadie que les enseñe más, sino que ellos lo saben todo. Pero el discípulo de Cristo está abierto a la doctrina y enseñanza de Cristo y siempre está indagando, siempre está indagando. Las Escrituras nos dicen que nosotros estaremos aprendiendo eternamente, eternamente de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Es un conocer eternamente a Dios. Y la última característica de un discípulo está en Lucas 11, dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Esta es una continuación de la anterior característica. Sí, esta es, sigamos ahí donde estábamos en la anterior, en la que estábamos, eso allí, para mostrar la actitud que tenían los discípulos de que eran enseñables. Ellos estaban aprendiendo, ellos oraban naturalmente, pero vieron en Jesucristo que Él lo hacía de una manera como distinta. Seguro que ellos oraban con Juan el Bautista, seguro que ellos crecieron orando con sus padres, seguro que ellos crecieron orando con esos ritos que eran propios de los judíos. Ellos oraban de ciertas maneras, todavía hoy los vemos allá en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, los vemos orando de cierta forma, con ciertos ritos, con ciertas inclinaciones, y los vemos siempre haciendo así con su cuerpo, moviéndolo de un lado para otro, de atrás hacia adelante, orando. Pero ellos tenían sus maneras de orar y vieron a Jesús y se dieron cuenta que el Señor Jesús oraba de cierta forma. Y ellos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos tu manera de orar. ¿Cómo es que tú oras? Así que ellos no dijeron: yo sé orar, yo toda mi vida he orado, yo conozco cómo es la oración, sino que estuvieron dispuestos a aprender de Jesús su manera de orar. Y también dice en Juan 16: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así que el Señor Jesucristo les dijo: y más, vienen más cosas. Cuando yo me vaya y venga el Espíritu les va a guiar a más cosas. Y ellos tenían que estar dispuestos a aprender. En Hechos 10 nos habla, por ejemplo, de que Pedro estaba asombrado de que Dios le diera el Espíritu a los gentiles. Cornelio y toda su familia eran gentiles. Ellos creían que el Espíritu solo iba a venir a los judíos y al pueblo de Israel, pero quedaron asombrados. Pedro quedó asombrado y fue y le dijo a la iglesia, hizo un relato de lo que pasó aquella vez
en la casa de Cornelio, y dice que la iglesia entera, en Hechos 11:18, cuando oyeron todas estas cosas, se callaron, se asombraron porque ellos creían que los gentiles no eran dignos, y se asombraron, se callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hoy nosotros lo comprendemos fácilmente. En ese tiempo fue una revelación. Ellos estaban aprendiendo continuamente. Y como les decía Juan 17, aprenderemos continuamente, todo el tiempo, eternamente aprenderemos de quién es nuestro Dios. Veamos ahora sí la otra imagen, el último principio. El último principio nos habla del entusiasmo. El discípulo de Jesús es una persona entusiasta, es una persona que vibra de emoción con lo que Dios hace en su vida, a través de su vida, que se goza de ver otras personas que Dios usa, que se goza de ver la obra de Dios en acción. Y tenemos este ejemplo en cómo el Señor Jesucristo envía a estos 70 en Lucas 10, los envía y les da este poder para ir y predicar acerca del Mesías, y ellos vuelven llenos de gozo y de alegría, relatando cosas, diciendo: Señor, mira, estuvimos en tal lugar y Dios hizo una obra increíble, y salían demonios de ellos y había sanidades, y muchos creyeron y estaban llenos de gozo. Dice Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis solamente de que los espíritus se os sujetan, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y entonces el Señor Jesucristo nos dice: miren, llénense de gozo de que Dios los ha escogido, llénense de gozo y de alegría de que su nombre está escrito en los cielos. Y yo pienso que ese gozo era el que estaba en los discípulos, en sus torturas, en sus persecuciones, en sus angustias, en su dolor que sufrieron. Y yo me imagino al apóstol Pablo, que sufrió tantas persecuciones y dificultades, y sin embargo nunca perdió el gozo y la alegría. Y el ser humano es dado a la depresión, el ser humano es dado al desánimo, el ser humano es dado a la tristeza, y a hacer énfasis en lo doloroso y en lo angustioso y en lo que me pasó y en el dolor. Y en una ocasión el apóstol Pablo, se me viene aquí a la mente, él dijo: voy a ir a Jerusalén, tengo que ir a Jerusalén. Y hubo un profeta, Ágabo, que se levantó y dijo: Pablo, no vayas a ir por allá, porque te van a pegar y te van a dar duro y te van a hacer látigos, te van a latigar. Y Pablo dijo: pero ustedes, ¿qué les pasa? Porque los vio a todos llorando y a todos tristes. No, Pablo, no vayas por allá, no vayas a ir por allá. Y Pablo le dijo: ¿usted qué les pasa si yo estoy dispuesto a ir y entregar mi vida? Para eso estoy puesto, tranquilos. Ese gozo es típico del discípulo de Cristo. Así que, hermanos, hemos visto en la siguiente imagen, vamos a hacer ese recuento. Ya. Los 4 puntos, ahí los tenía abajo en esta imagen: fieles, disponibles, educables y entusiastas. 4 puntos que hoy vemos. Hay muchos más seguramente, pero fieles, disponibles, educables y entusiastas. Y eso es lo que el Señor Jesucristo busca de nosotros, y es lo que Él quiere también ver, especialmente en todos los líderes de ministerios, en las personas que sirven en la iglesia, en los servidores, en los que están al frente de parejas, de niños, a los que están al frente en la alabanza, a los que están al frente de todos los ministerios que hay en la iglesia. Que seamos discípulos de Cristo, fieles, disponibles, educables y entusiastas.
Así que hermanos, hoy oro por ustedes que sean discípulos del Señor Jesucristo, que se pregunten, que todos nos preguntamos cuán fiel soy, cuán disponible estoy para la obra de Cristo, cuán educable soy, cuán entusiasta soy con respecto a la obra que Dios está haciendo. Así que oremos, démosle gracias a nuestro Señor y que Él haga en nosotros esta obra. Especialmente yo personalmente le pido al Señor Jesucristo de que haya personas disponibles para la obra, que haya discípulos disponibles para levantar una iglesia. Señor Jesús, te pido por personas que tienen capacidades, dones que tú les has dado, pero que de pronto no se han comprometido con la iglesia y con la labor tuya, con la misión de hacer discípulos, con la misión de predicar tu evangelio. Hoy te pido, Señor Jesucristo, por personas disponibles para tu obra. Y tú desde el comienzo rogaste por eso. La mies es mucha. Necesitamos orar para que haya personas que recojan, que trabajen en recoger esos frutos que hay, esa labor que hay por hacer en la iglesia. Te pido para que en esta congregación, en esta iglesia, Señor, tú pongas personas disponibles en el corazón, Señor, que tú pongas este pensamiento de estar disponibles para tu iglesia, disponibles para los distintos ministerios que hay y para servir y levantar una iglesia. Que tú traigas pastores, que tú traigas líderes, que tú traigas personas que enseñan, que tú traigas personas que sean fieles en dirigir pequeños grupos, no grupos de divisiones y peleas, sino de instrucción de tu palabra, para que muchos vengan y te conozcan. Te lo ruego a ti, Señor, doy gracias por mis hermanos, los bendigo en tu nombre, gracias por este tiempo, Señor Jesús. Amén.